¿Qué pasará en el nuevo episodio de Island Tale? ¿Poyraz le hará una propuesta de matrimonio a Aziran? ¿Idil irá tras Batu? ¿Qutaybe irá a la cárcel? ¿Está vivo el padre de Aziran? ¿Zeynep está embarazada? Todo y más ahora en este vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, si quieres que Aziran y Poyraz hagan las paces y luchen por la isla, no olvides compartir nuestro vídeo. Cuando secuestraron a Aziran, todos en la isla comenzaron a buscar a Aziran. Junto con Poyraz Birizik, primero intentaron encontrar su lugar siguiendo las huellas dejadas por Aziran. Sin embargo, cada vez que Sinan iba a un lugar diferente con Aziran, no podían encontrarlo. Cuando Sinan publicó el último vídeo de Aziran, Poyraz se dio cuenta de dónde estaría Aziran por lo que dijo y encontró a Aziran. Cuando le dijo a Sinan que tenía un hijo, Sinan se encontró en una mala situación y se pegó un tiro en la cabeza. Con la muerte de Sinan, Aziran y Poyraz se salvaron. Sin embargo, Aziran dice que alguien más está detrás de esto. Junto con Poyraz, comienzan a investigar. Y finalmente el camino conduce a Qutaybe. Engañan a Qutaybe y dejan que la policía lo atrape. Sin embargo, no se sabe si Qutaybe será encarcelado tan fácilmente. Después de todo, el hombre es un gran empresario y muy rico. Por lo tanto, no caerá fácilmente en la cárcel. En el próximo periodo, tendrá planes secretos en la isla. Con la liberación de Aziran, Batu hizo bailar idilio por última vez en la fiesta celebrada por la noche. Dice que irá a Estambul para recibir tratamiento, dejando una pequeña nota para Idil sin decirle nada a nadie. Idil, por otro lado, se queda solo, sin saber qué hacer. Batu ya no estará en nuestra serie. Si Idil sigue a Batu, Idil también dejará nuestra serie. Sin embargo, la salida de Idil puede ser por un cierto periodo de tiempo. Por eso creo que no irá tras Idil Batu. El evento más importante de la invitación tuvo lugar entre Aziran y Poyraz. Aunque no quiere detenerse frente a él mientras baila con Aziran, Poyraz, cuando regresa, le indica que se quedará en la isla. Poyraz está muy contento con esta situación. Querrá proponerle matrimonio a Aziran con el anillo que le dio la tía Lille. Sin embargo, los acontecimientos no nos dejarán solos, por lo que Poyraz tendrá que posponer su propuesta de matrimonio. En este proceso, mientras se ocupan de la renovación del hotel, es posible que también tengan que lidiar con el señor Qutaybe. La captura de Qutaybe fue muy rápida y sencilla. La ausencia de un mal personaje en la serie conducirá al comienzo de algo nuevo o al final de la historia. Por eso un mal personaje como Qutaybe tendrá que venir a la serie. O tal vez Zeynep haya quedado embarazada después de esta edad. Quizás el padre de Aziran podría aparecer. ¿Qué? Si quieres recordar lo que sucedió en el último episodio, examinémoslo juntos. Cuando Poyraz recibe la llamada telefónica, se sorprende de lo que ha pasado. Aunque le dijo a Sinan Poyraz que tenía una cuenta con su madre, más tarde dijo que quería dinero. Poyraz se va inmediatamente a casa y comienza a buscar un arma. Luego recuerda lo que dijo su abuela y se dirige a la cabaña donde están las pertenencias de su padre. Toma una vieja pistola que encontró de aquí y se va inmediatamente. Si Aziran intenta disuadir a Sinan, Sinan no estará allí y continuará con su comida. Jun le pregunta a Sinan quién es y si es el hombre de Doigun. Sin embargo, dice que no conoce a Sinan Doigun. Cuando dice que su única preocupación es vengarse de Aiten, Aziran se da cuenta de quién es Sinan. Sinan, por otro lado, dice que su único problema es con Aiten y que tiene una participación en las ganancias. Sin embargo, cuando Aziran le dice que no tiene derecho a nada y que es una mala persona, Sinan se enoja. Sinan luego sale y habla con Qutaybe. Sin embargo, Sinan también le pide dinero a Qutaybe y tiene una mala relación con Qutaybe. Mientras tanto, todos se preguntan sobre Aziran y en ese momento, Sinan llama. La policía le dice a Aiten que necesita hacer que Sinan hable un poco para que puedan localizarlo. Sin embargo, mientras Sinan está hablando, sospecha de Aiten y cuelga temprano. Batu, por otro lado, se encuentra en una situación muy problemática y sigue viendo a Idil en todas partes. Viene a Idil y dice que te recuperes pronto por lo que pasó y se va. Poyraz va detrás de Sinan y quiere que le informen de lo sucedido robando una radio de la policía. Piensa que dejó a Aziran demasiado vacío por haber corrido detrás de la única tienda, y se enoja consigo mismo. Sin embargo, dice palabras hirientes a todos los que vienen después de él.
Debido a que está triste, no ve a nadie y sale de la habitación para estar solo diciendo muchas palabras al último Beyaz. Poyraz fue al último lugar de Aziran y encontró un rastro de Ayran. Mientras sigue las huellas, se da cuenta de que Aziran ha dejado un rastro para él. Sinan, por otro lado, no pudo ver dinero en sus cuentas. Mientras tanto, Aziran se ha desatado las manos y espera el momento libre de Sinan. Debido al secuestro de Aziran, su madre Zeynep cayó enferma y fue llevada al hospital. Mientras tanto, Batu ha llegado al hospital y dice que quiere ayudar a la señora Ayten. Sin embargo, Ayten no quiere hablar con Batu, diciendo que no confía en él. Mientras tanto, cuando Ayten entra al baño, Sinan vuelve a llamar. Ayten le pide que haga lo que quiera pero que no le haga nada a Zahran. Cuando Sinan ve que Ayten está indefenso, se carga y le dice que traiga el dinero. Las fotografías de Sinan están esparcidas por toda la isla. Mientras tanto, Alper y Melissa están distribuyendo fotos juntos. Sin embargo, no pueden llegar a un entendimiento entre Alper y Beyaz debido a los problemas del pasado. Melissa, por otro lado, está celosa de Alper, quien se sorprende de que Birizik y Beyaz estén juntos. Alper se enoja con esto y deja a Melissa. Mientras tanto, Poyraz recuerda un juego que jugaron con Aziran en el pasado. Aziran ha dejado pistas para que Poyraz se encuentre a sí misma. Ahora, como entonces, dejó pistas para sí mismo. Mientras busca pistas, Poyraz encuentra de repente al único Poyraz. También quiere llamar a Aziran con Poyraz. Poyraz acepta y comienzan a buscar pistas. Solo entonces encuentra una pista. Están muy cerca de encontrar a Aziran. Cuando Sinan se dio cuenta de que Poyraz se acercaba, se preocupó. Mientras tanto, Aziran se desató las manos y golpeó a Sinan con un trozo de madera que tomó y comenzó a gritarle a Poyraz. Sin embargo, esto no es muy efectivo y Sinan atrapa a Aziran nuevamente. Mientras tanto, Ayten retira el dinero que Sinan quiere. Justo cuando estaba tratando de tomarla, Batu llega y le dice a Ayten que esta situación es muy peligrosa. Y dice que tiene que hacer un evento tan peligroso. Encuentra una pista más y se la da a Poyraz. Batu, por su parte, toma el dinero y se encuentra con Idil mientras lleva el dinero al lugar determinado por Sinan. Después de discutir por un tiempo, Batu huye de Idil. Poyraz, en cambio, encuentra el lugar de Aziran gracias a la última pista. Sin embargo, Sinan ya se ha ido y se dirige al lugar donde obtendrá el dinero. Batu toma el dinero e Idil todavía lo sigue. En ese momento, Sinan y Aziran llegan al lugar donde se encontrarán. Cuando Ayten grita para salir, Batu sale y va al coche a buscar a Aziran. Sin embargo, cuando Sinan ve a Batu y apunta con el arma a Batu, Idil inmediatamente corre hacia Batu. Mientras tanto, Zeynep todavía está en el hospital. Y el médico quiere hablar con Zeynep en privado. Por eso quiere que salga su hermano Selma. Mientras Selma espera afuera, Ayten también llega. Selma se da cuenta de que Ayten está tramando algo. Cuando entran al lado de Zeynep, Zeynep no le dice a Selma lo que dijo el médico. Sinan pone a Batu e Idil en un almacén que sopla aire caliente. Luego cierra la puerta y se va. Luego llama a Poyraz y le dice que ha recibido el dinero, pero que su trabajo aún no ha terminado. Después de colgar el teléfono, Birizik le pregunta a Poyraz si hay algún sonido de fondo. Dicen que Poyraz es un lugar muy ventoso y conocen el lugar más ventoso de la isla y van allí. Selma sospechó de las acciones de Ayten y se enteró de lo sucedido. Luego, inmediatamente llama a Latif Bey y le explica la situación. Latif se siente muy mal después de escucharlo. Idil y Batu comenzaron a sentirse muy cansados debido al calor. Poyraz encontró el auto de Sinan. Sin embargo, Sinan y Aziran siguen desaparecidos. La policía y Latif Bey llegan al lugar donde se encontraba Poyraz en ese momento. Después de una discusión, Sinan comparte un vídeo. Su objetivo es dejar un mensaje a su madre, tía y amigos si le pasa algo. Finalmente, le dice a Poyraz que está muy feliz por la forma en que lo hacen sentir. Cuando Zeynep mira el vídeo, de repente se enferma. Poyraz, por otro lado, comienza a pensar con mucha frialdad sobre lo que ha dicho Aziran. Ella se da cuenta de que quiere decirle algo. Sinan llama a Qutei Bey y le pide un bote para deshacerse de la isla. Sin embargo, Qutei Bey le pide a Sinan que se vaya de Aziran porque entiende que lo que ha sucedido se ha vuelto muy malo. Sin embargo,
Sinen ha personalizado los eventos y no escucha a QT y Bey. Mientras tanto, Batu e Idil empezaron a empeorar a medida que pasaba el tiempo. Deja al único Poyraz y se dirige a los demás y se disculpa con todos por turno. Luego cuenta lo que hizo con Poyraz. Sinen lleva a Ziran a un barco por la costa. Poyraz llega justo cuando va a tomar el barco desde la playa. Mientras tanto, Latif Bey y la policía comenzaron a buscar a Idil y Batu. Batu comienza a gritar cuando escucha que viene alguien. Al escuchar la voz de Batu, Latif Bey inmediatamente llega a su lugar. Sin embargo, Batu no tuvo la fuerza para soportarlo. Después de que Batu e Idil son rescatados, son hospitalizados. Mientras tanto, Selma y la gente de allí están muy enojados con Aiden. Poyraz atrapó a Sinen y lo golpeó en la cabeza con una pistola por detrás. Luego saca a Ziran del bote. Mientras tanto, Sinen intenta escapar, pero Poyraz lo atrapa nuevamente. Cuando apunta con el arma a Sinen, Ziran pide a gritos que intervenga. En ese momento, Sinen toma el arma de la mano de Poyraz. Esta vez, Sinen apunta con el arma a Poyraz y les pide que suban al barco de inmediato. Sin embargo, Poyraz obstinadamente no quiere montar. Poyraz luego le pregunta a Sinen si le gustaría tener un hijo. Sinen dice que Aiden le dijo que no tiene hijos, pero después de un tiempo saliste. Dice que no quería cuidar del hijo de otra persona. Poyraz, todo pasó por ti. Dice que trataste mal a mi madre, entonces mi madre te dejó. Luego dice, lamentablemente, aunque eres tan malo, eres mi padre. Sinen no sabe qué hacer al principio, pero luego vuelve a apuntar con el arma a Poyraz, diciendo que estás mintiendo. Sinen, incapaz de tragarse lo que dijo Poyraz, se pone el arma en la cabeza y se dispara. Poyraz informa a la policía sobre su situación. Todos están muy felices. Ziran y Poyraz están juntos en el barco. Ziran está muy sorprendido por la frialdad de Poyraz. Por otro lado, Poyraz intenta calmar a Ziran diciendo que lo más importante para ella es estar juntos. Luego, cuando dice que te encontró a través de las huellas que dejó, Ziran responde diciendo, sabía que lo encontrarías. Cuando vuelven a estar juntos, todos abrazan a Ziran y Poyraz. Mientras tanto, QT y Bey llega y sonríe mientras observa la felicidad de Poyraz, Ziran y todos los que están allí. A la mañana siguiente, cuando Ziran se levantó, fue a la cocina porque tenía mucha hambre. En la cocina, el idilio está sentado a la mesa. Cuando Ziran agradece a Idil por lo que hizo por él, Idil mira a Ziran y le dice, ¿puedo abrazarte? Ziran está muy sorprendido por el movimiento de Idil. Luego se abrazan e Idil se disculpa con Ziran por lo que ha hecho en el pasado. Mientras tanto, cuando Latif y Zeynep llegan a la cocina, se emocionan mucho cuando ven a Ziran e Idil abrazándose. Cuando se sientan a desayunar después de él, Zeynep le dice que le dirá algo. Sin embargo, justo en este momento, suena la campana y no puede decir nada. Poyraz, por su parte, desayuna con su madre y su abuela. Aiden expresa que aunque está privada de Sinen, todavía se siente como si estuviera en el vacío. Luego le pregunta a Poyraz si se reunirá con Ziran. Aunque Poyraz dice que no se verá, su madre anima a Poyraz diciéndole que deberían conocerse. Cuando Poyraz va a Ziran por la mañana, Ziran le dice que hay alguien más que Sinen. Cuando comienza a hablar sobre quién podría ser con Poyraz, de repente ven a QT y Bey frente a ellos. Ambos están muy sorprendidos de ver a QT y Bey frente a ellos. Después de hablar un rato con Ziran, QT, se levantan y hablan con Poyraz sobre quién podría ser el jefe de Sinen. Luego investigan un poco juntos para encontrar a este jefe y le piden fotos a algunas personas. Cuando ven a QT y Bey en una de las fotos, Poyraz les pregunta cómo se conocieron. Cuando Ziran le cuenta lo que pasó, se les ocurre un plan. Cuando Poyraz habla con QT y Bey y lo acusa, de repente dice que Ziran no es él, la policía se comunicará con él por teléfono. Y luego se disculpan con Ziran, QT y Bey y dicen que irán a la comisaría. QT y Bey, por otro lado, quiere ir a su auto y destruir su teléfono cuando se entera de lo sucedido. En ese momento, Poyraz llega y toma el teléfono de QT. Ziran y Poyraz dicen que entienden todo lo que ha sucedido y que entienden que Sinen es su jefe. Además, dicen que no podrán librarse de esta situación y darán cuenta a la policía, y entregan al señor QT a la policía. Latif Bey ha preparado una invitación para la velada. Batu fue el primero en recibir la invitación.
Cuando Idil viene tras él, al principio piensa que es un sueño y le dice a Idil lo que siente. Sin embargo, cuando Idil golpea a Batu, se da cuenta de que Idil es real. Entonces todos vienen a cenar. Posteriormente, Latif Bey, con un lindo discurso, dice que están muy felices de reencontrarse con Aziran. Luego quieren que Aziran dé un discurso. Aziran comienza la conversación diciendo que no conocía a nadie el primer día que llegó a la isla. Pero ahora significa que todos tienen su propia familia. No importa lo que suceda de ahora en adelante, no importa quién viva dónde, nuestros corazones siempre serán uno y nunca te olvidaré. Y finalmente, quieren que Poyraz dé un discurso. Poyraz también afirma en su discurso que todo se puede reponer cuando se pierde el terreno, la casa o cosas similares. Sin embargo, dice que algunas cosas no se pueden reemplazar cuando se pierden. Termina sus palabras diciendo que tengo miedo de perderlas. Más tarde en la noche, invita a Batu y Idil a bailar diciendo un último baile. Cuando Idil dice cuál es su último baile, Batu dice, vamos. Mientras Batu baila, le pregunta a Idil un día si alguien te llama Batu, ¿qué le dirías primero? Idil responde diciendo una pajita. Cuando Batu responde diciendo, de verdad, dice que me di cuenta en su ausencia. Mientras tanto, Poyraz y Aziran están sentados ociosamente en la mesa. Aitn y la tía Aliye se involucran de inmediato. Aitnan Bay lleva a Poyraz a bailar. Luego dice que tiene trabajo para irse al extranjero. Aunque Poyraz se opone, Aitnan dice que será bueno para todos si se va. Y luego dice que creo que deberías llevar a Aziran al baile y se sienta. Cuando Poyraz comienza a bailar con Aziran, Aziran no quiere mirar la cara de Poyraz. Poyraz, por otro lado, dice que cada trabajo que ha hecho desde que llegó a la isla es solo para Aziran. Sin embargo, Aziran dice que no quiere hablar y deja el baile. Mientras tanto, Batu se ha ido. Dejó una carta y escribió que iba a Estambul para recibir tratamiento. Cuando Aziran regresa, Poyraz todavía la está esperando. Poyraz dice que no quiere que ella vaya a Aziran y quiere que él se quede aquí con ella. Aziran, por otro lado, dice que no quiero ir ahora mismo, pero demostrará lo feliz que seré si me quedo aquí de forma permanente. Poyraz también expresa que te hará muy feliz y lo verás. Luego veremos a Aziran, nos vemos mañana compañero, se va. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos, para que sigan lo sucedido en la serie Island Tale. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.